Amarlo fue mi error, me traicionó 3 veces con dominatrix financieras y aún así quería salvarlo. Llevo 1 año y medio saliendo con Mateo. Y aunque nos entendemos bastante bien en casi todo, hay algo que ha puesto nuestra relación al borde del colapso. No es algo fácil de explicar, ni de procesar, pero necesito contarlo, aunque sea para ponerle orden a lo que siento. Porque hoy me siento rota. Hoy, otra vez, Mateo me lastimó. Y no sé si esta vez tenga vuelta atrás. Mateo es dulce, reservado, algo tímido. Yo fui quien lo invitó a salir la primera vez. Él no tenía mucha experiencia en relaciones serias. De hecho, esta es su primera relación estable. Me lo confesó sin vergüenza cuando recién empezábamos. Desde los 17 había hablado con chicas por cámara, les mandaba dinero, decía que era una etapa, que ya estaba superado. Yo le creí. Porque cuando lo miras a los ojos, te transmite calma. Porque no es el típico mentiroso que sabe manipular. Oh, eso pensé. 1 mes después de haber comenzado nuestra relación, estaba conectando mis contactos de Twitter desde el correo de mi celular. Añadí su correo sin pensar, solo por curiosidad. Fue entonces cuando apareció una cuenta con un nombre tipo César Mayhem. No era exactamente ese, pero sí algo muy parecido. Entré. Y lo que encontré me dejó paralizada. No voy a entrar en detalles incómodos, pero sí diré esto, lo que vi tenía que ver con la comunidad de dominación financiera. Si alguien no sabe de qué va eso, basta con buscarlo en Google para tener una idea clara, o demasiado clara. Había fotos de él, con ropa de sumiso, mensajes públicos hablando de humillación, pagos, obediencia. La cuenta estaba inactiva desde hacía 2 años, pero el golpe fue igual de duro. Esa noche no pude dormir. Tenía un nudo en el pecho. No sabía cómo decírselo. ¿Qué se le dice a alguien después de descubrir algo así? ¿Cómo lo confrontas sin parecer invasiva, sin sonar cruel? Lo hablé con él al día siguiente. Mateo se quedó mudo. Luego se quebró. Me dijo que le daba muchísima vergüenza, que por eso nunca me lo contó. Que era parte de su pasado, algo que había dejado atrás. Que me quería, que nunca pensó que me enteraría, y que temía perderme si lo confesaba. Lloró. Se disculpó. Borró la cuenta delante de mí. Y yo, lo perdoné. Le dije que si alguna vez tenía dudas, fantasías o curiosidades, lo hablara conmigo. Que yo no lo iba a juzgar, pero que no podía con secretos así. Que necesitaba honestidad, aunque duela. Pasaron 6 meses. Todo parecía tranquilo. Hasta que una mañana, usando su celular para buscar un lugar donde desayunar, apareció una notificación de PayPal. Una transferencia de $100. No tenemos una situación económica holgada. Justo ese día él se había quejado de lo difícil que estaban las cosas. Y sin embargo, me había insistido en salir a comer, porque yo me sentía mal. El contraste me dejó un sabor amargo. Algo no cuadraba. Fue entonces cuando hice algo que nunca pensé hacer con una pareja, lo espié. No estoy orgullosa. Pero mi intuición gritaba que algo estaba mal. Y no me equivoqué. Descubrí que desde hacía 1 mes, Mateo enviaba dinero a varias mujeres a cambio de contenido, de mensajes, de actos específicos. Todo escondido detrás de contraseñas y correos secundarios. Esperé 1 semana. No dijo nada. Lo enfrenté. Y me lo negó. Sin expresión, sin alterarse. Me miró a los ojos y me dijo que no entendía de qué hablaba. Me dolió tanto, tanto. Estuve 3 días sin hablarle, hasta que él vino a buscarme. Se arrodilló, me abrazó, lloró. Dijo que tenía un problema, que no se adaptaba bien a los vínculos normales, que tenía miedo de perderme si volvía a fallar. Sí, fue una excusa. Lo sé. Pero también sé que ya lo amaba. Que no era tan fácil cortar todo de raíz. Así que le creí de nuevo. Le dije que si volvía a pasar, se acababa. Bloqueó a la chica con la que más escribía. Me prometió que no volvería a ocurrir. Que quería estar conmigo. Y yo, como si no hubiera aprendido la lección, me aferré a ese deseo de cambio. Pero ya no confiaba. Así que hice algo más, agregué mi huella digital a su celular, sin decírselo. No lo usé, no lo necesitaba. Hasta hace 1 semana. Le confesé lo de la huella. Se molestó, pero no tanto. Dijo que lo entendía, aunque su reacción me dejó una sensación amarga. Me miró con una mezcla rara de resignación y fastidio. Me sentí paranoica. Empecé a pensar que ocultaba algo. Entonces pasó lo de anoche. Estábamos cuidando al perro de un amigo. No vivimos juntos, pero esa noche dormíamos en el mismo departamento. Yo no podía dormir. Sentía esa ansiedad flotando en el aire, ese presentimiento que se clava como una espina bajo la piel. Mateo dormía. Respiraba tranquilo. Yo me levanté del sofá, tomé su celular y lo desbloqueé. Encontré videos. Recibos.
Pagos. Todo, otra vez. Me desplomé. No lloré. No grité. Solo me quedé ahí, mirando la pantalla, como si no pudiera moverme. La decepción era tan grande que ni siquiera me cabía en el pecho. Él se despertó. Me vio sentada, en silencio, y supo. No hizo falta una palabra. Se acercó despacio y me preguntó si estaba bien. Lo miré, sin decir nada. Y entonces él lo entendió. Confesó. Lo siento, dijo. No sé por qué lo hice otra vez. Le pedí que me mostrara los mensajes. Los leí en voz alta. Él bajó la mirada. Avergonzado. No se defendió. No dijo nada más. Solo escuchaba mientras yo leía cómo le decía a una de ellas que se sentía culpable, pero también aliviado. Que conmigo no se sentía libre. Y ahí fue cuando empecé a romperme. No grité. No armé escándalo. Ni siquiera lloré en ese momento. Pero por dentro, algo se quebró. Un quiebre de esos que no hacen ruido, pero dejan grietas profundas. Leí palabra por palabra. Las frases que más me dolieron ni siquiera fueron las sexuales. Fue leerlo hablar mal de mí. Cosas que nunca me había dicho a la cara. Que era controladora. Que lo hacía sentir pequeño. Que no lo entendía. Que le gustaba más estar con alguien que valorara su esfuerzo. Todo eso mientras le transfería dinero a una mujer que ni siquiera conocía su nombre real. Me repetía que estaba arrepentido. Que no sabía qué le pasaba. Que era como una compulsión. Me juró que era la última vez. Me pidió otra oportunidad. ¿Y saben qué fue lo más loco? Que una parte de mí lo consideró. Sí, lo pensé. Porque cuando lo tienes ahí enfrente, roto, suplicando, es fácil pensar que esta vez será diferente. Que con ayuda, con terapia, con compromiso, podría cambiar. Porque yo lo amo. A pesar de todo, lo amo. Tuvimos una conversación larguísima esa noche. Más de 2 horas hablando de todo. Yo le dije, con toda la calma que pude reunir, que esto no era solo un problema sexual o un fetiche mal manejado. Era una traición. Era una mentira sostenida. Era un daño emocional. Y que si de verdad quería seguir conmigo, tenía que buscar ayuda. De verdad. Y no por mí, sino por él. Entonces, él tomó la iniciativa. Me dio todas sus contraseñas. Redes, correos, cuentas bancarias. Dijo que no tenía nada que esconder. Que quería transparencia total. Que no quería perderme. Al día siguiente, le escribí a las mujeres con las que se había contactado. Les dije que no estaba enojada con ellas. Que no las culpaba. Que entendía que estaban haciendo su trabajo, que era una fantasía. Y que solo quería que se retiraran de su vida. Me respondieron. La mayoría con disculpas, algunas incluso con palabras amables. Lo bloquearon. Él las bloqueó también. Borró los mensajes. Y al día siguiente, fue a su primera sesión de terapia. Me dijo que quería que lo acompañara a la segunda. Me lo pidió sin presionar. Dijo que entendía si no podía, pero que quería que yo viera que estaba haciendo algo real por primera vez. Que no era solo arrepentimiento de palabra. Que estaba listo para cambiar. Yo no sabía qué hacer. Una parte de mí quería creerle. Otra, más silenciosa pero insistente, me gritaba que estaba cometiendo el mismo error. Le dije que no estaba ahí para salvarlo. Que si él quería cambiar, tenía que hacerlo por sí mismo. Yo podía estar a su lado, pero no podía cargar con todo. No podía ser su terapeuta, ni su excusa. Y así, con más dudas que certezas, seguimos juntos. Planeábamos visitar a mi familia por Acción de Gracias, luego un viaje a Nueva York y después Disney en Navidad. Seguíamos hablando a diario. Viéndonos a diario. Incluso llevábamos 6 meses hablando de mudarnos juntos. Pero en el fondo, algo en mí se había apagado. Él había empezado con las sesiones. Parecía más tranquilo. Más comprometido. A veces hablábamos de lo que decía su terapeuta. Parecía sincero. Pero yo ya no dormía igual. Cada vez que sonaba una notificación en su celular, algo dentro de mí se tensaba. Y el tiempo pasó. Él siguió con la terapia, o al menos eso decía. Había días buenos. Incluso días bonitos. Pero cada tanto, esa sensación volvía. La de que algo no encajaba. La de que no todo estaba siendo dicho. Y entonces llegó el momento que lo cambió todo. Yo tenía un viaje planeado para diciembre. Un curso intensivo en Asia. Algo que llevaba meses esperando. Y justo unos días antes de irme, empecé a notar actitudes raras. Silencios. Ausencias disfrazadas de rutina. No tenía pruebas. Solo esa intuición que, cuando te han mentido tantas veces, se vuelve imposible de ignorar.
El 16 de noviembre, sin más, decidí terminar la relación. Fue repentino, impulsivo incluso. Pero mi cuerpo no daba más. Mi cabeza estaba llena. Mi corazón, hecho trizas. No podía seguir cargando con esa ansiedad, con esa duda constante, justo antes de embarcarme en algo tan importante para mí. Le dije que se acabó. Y justo cuando lo hice, Mateo sacó un anillo. Uno que su madre le había dado. Quiso pedirme matrimonio. Ahí, en medio de todo. Como si eso arreglara algo. Como si ese gesto fuera suficiente para borrar todo. Yo no dije nada. Me fui. Nos dejamos de hablar. No hubo contacto durante todo el tiempo que estuve fuera. Pensé que así se quedaría. Que por fin había terminado. Pero me equivoqué. Volví en enero. El contrato del departamento que compartíamos seguía vigente hasta febrero, así que decidí quedarme hasta entonces. Era lo más práctico. Había distancia, cada quien en su habitación. Al menos al principio. Los primeros días fueron tranquilos. Cordiales. Tensos, sí, pero sin discusiones. Parecía que habíamos alcanzado una especie de tregua silenciosa. Hasta que llegó ese lunes. Ese lunes empezó como cualquier otro. Ambos teníamos trabajo. Casi no nos dirigimos la palabra en todo el día. Pero por la noche, cuando ya estábamos en casa, Mateo pidió hablar conmigo. Dijo que necesitaba decirme algo. Que no buscaba volver, que no quería confundirme. Solo, quería disculparse de corazón. Me habló con una serenidad que me descolocó. Me dijo que estaba reflexionando, que entendía por qué todo se había destruido. Que quería ser mi amigo, si algún día eso era posible. Que me deseaba lo mejor. Yo no respondí mucho. Apenas asentí con la cabeza. Parte de mí lo agradeció. Otra parte pensó que, por fin, estaba actuando como un adulto. Pero esa misma noche todo cambió. Mateo tenía su celular viejo aún en la casa, el que usaba antes de cambiar de número. Ya no lo usaba, o eso decía. Pero mientras él dormía, ese teléfono comenzó a vibrar una y otra vez. Notificaciones, mensajes, llamadas. Un escándalo digital que no tenía sentido. Lo tomé. Sé que no debía. Ya no era mi pareja. No era mi asunto. Pero la duda me carcomía. Y después de todo lo que había pasado, sentí que merecía saber. Que merecía confirmar si toda esa actuación reciente era real o solo otra máscara. Lo desbloqueé. Y ahí estaba todo. Los mensajes con la misma mujer de siempre. La dominatrix. No solo no había dejado de hablar con ella. La había visto en persona. En Los Ángeles. Mientras yo estudiaba al otro lado del mundo. No era una fantasía. No era virtual. Fue real. Concreta. Fría. No solo eso. Tenía más de $15,000 en deudas por enviarle dinero a varias mujeres. 15,000. Mientras yo escuchaba sus quejas por lo mal que manejaba el dinero, por lo impulsiva que era con mis gastos. Mientras me señalaba con el dedo, él financiaba una doble vida que ni siquiera se esforzaba en ocultar bien. Vomité. Literalmente. Me sentí sucia. Humillada. Idiota. Tomé una bolsa. Empaqué algunas cosas. Salí del departamento. Le dejé un solo mensaje. Me voy. No quiero volver a saber nada de ti, salvo por el contrato del departamento. Nada más. Desde entonces, no nos dirigimos la palabra. Empecé a sacar mis cosas poco a poco. Las llevo a una bodega. No quiero verlo. No quiero ni cruzarlo. Pero no podía dejar las cosas así. Necesitaba respuestas. O tal vez necesitaba enfrentarme con la verdad de frente. Así que revisé 3 meses de mensajes. Archivos, conversaciones, videos. Todo lo que pude. Y lo que encontré fue peor de lo que imaginé. No eran solo los pagos. O los desnudos. Era el contenido emocional. El nivel de intimidad que tenía con esa mujer. La forma en que hablaba de mí. Las cosas que le decía. Le contaba que yo era manipuladora. Que no lo dejaba ser. Que nunca lo entendí. Que con ella sí se sentía libre. Que por fin podía ser feliz. Ella le respondía, eso no es infidelidad, eso se llama engaño emocional. Y tú mereces ser libre. Lo llamaba mi rey de mente. Mi adorador fiel. Mi soporte emocional. Y él lo absorbía todo como si fuera verdad. Como si fuera real. Una de las cosas que más me dolió fue leer cuando él le preguntaba qué hacer para consentirme ese día, y ella, en tono burlón, le sugería cosas que él fingía cumplir conmigo, mientras pensaba solo en ella. Una vez respondió, la llevaré a hacerse las uñas, como una sorpresa. No era un gesto de amor. Era parte del juego.
Y lo peor, ella le envió una foto de su trasero, porque él se lo pidió. Y Mateo le contestó que era mejor que cualquier conversación conmigo. Que conmigo todo era discusión. No sé cómo llegamos a eso. Yo no era parte de ese juego. Nunca consentí estar en una relación donde el placer de mi pareja dependiera de que me humillaran a sus espaldas. Nunca fui consultada. Solo fui utilizada como personaje secundario de una fantasía que él se negaba a soltar. Y mientras tanto, esta mujer se hacía llamar defensora de la salud mental en sus redes. ¡Qué chiste! Le decía que se sentía feliz de que por fin fuera libre de mí. Que ahora ya no podría usar nada de esto en su contra. Que ahora, por fin, podía empezar de cero con alguien que sí lo entendía. Lo más ridículo es que ni siquiera sabía que yo lo había dejado. Porque Mateo nunca se lo dijo. Jamás mencionó que fue él quien se quedó solo. Siguió vendiéndole la idea de que fue su decisión. Que había sido valiente. Que por fin había cortado con una relación tóxica. Y yo mientras tanto, sintiéndome culpable. Dudando de mí. Pensando si estaba exagerando. Si era injusta. Pero no. No lo era. A veces me cuesta poner en palabras lo que sentía al ver todo eso. No era solo dolor. Era traición acumulada. Era una especie de confirmación cruel de lo que me negué a ver por tanto tiempo. Durante meses me repetí que Mateo era un buen hombre con un problema. Que quería cambiar. Que solo necesitaba ayuda. Que tal vez, con suficiente amor, lo lograría. Pero me equivoqué. Mateo no quería cambiar. Solo quería evitar las consecuencias de su conducta. Me lo decía con cada acción, aunque sus palabras dijeran lo contrario. Si de verdad hubiera querido mejorar, no habría esperado a que lo descubriera una y otra vez. Lo habría dicho él. Habría tomado decisiones reales. Se habría apartado de eso sin necesidad de cámaras, de excusas, de bloqueos obligados. Pero no. Cada paso que daba, lo hacía solo cuando lo enfrentaba. Cuando no tenía otra opción. Nunca fue voluntario. Nunca fue por él. Y mucho menos, por mí. Incluso cuando me juraba que ya había terminado con todo, seguía hablando con ellas. Incluso cuando íbamos a terapia, lo hacía solo después de que yo lo confrontaba, nunca antes. Nunca de forma preventiva, nunca por responsabilidad genuina. Y lo más devastador es que durante todo ese tiempo, me hacía creer que yo era parte del problema. Que era yo quien lo presionaba. Que yo era la que no sabía comunicarme. Que lo agobiaba con mis dudas, que no confiaba en él. Pero ahora entiendo. Entiendo que fue una manipulación emocional constante. Sutil, disfrazada de arrepentimiento. Siempre con cara de niño perdido, con voz de no sé por qué lo hice, pero te amo. Siempre poniéndose en el papel de víctima. Y yo, como tonta, cayendo. Vi cómo le decía a esa mujer, me alegra que seas tú. Por fin puedo hacer feliz a alguien. Por fin soy libre. Y ella, con ese aire de superioridad ridícula, le respondía, lamento que tu ex nunca te haya entendido. Pero eso ya pasó. Él le contó que yo no lo apoyaba emocionalmente. Que nunca estuve para él. Que todo lo que hacía por mí, yo lo rechazaba. Y claro, lo hacía parecer un mártir. Un héroe incomprendido. Mientras ella se reía y salía a cenar con su verdadero novio usando el dinero que él le mandaba. Porque sí, eso también lo descubrí. Ella tenía pareja. Y aún así, Mateo estaba tan cegado, tan enviciado con esta dinámica de poder disfrazada de conexión emocional, que ni siquiera lo cuestionaba. Ni siquiera le importaba. Le mandaba dinero. Le contaba su vida. Le daba su afecto. Le entregaba todo lo que a mí me negaba. Todo lo que yo mendigaba de su parte, ella lo recibía sin esfuerzo. Y todo mientras me decía que me amaba. Que quería formar una familia conmigo. Que yo era su compañera. Su futuro. Mentiras. Todas. Y sé que mucha gente me lo advirtió. Amigos. Familiares. Incluso desconocidos en internet. Me decían, no va a cambiar. No lo justifiques. No te sacrifiques por alguien que no mueve un dedo por sí mismo. Y no los escuché. Porque creí que el amor todo lo podía. Porque me aferré a una ilusión. A una versión de Mateo que solo existía en mi cabeza. Hoy me doy cuenta de que lo que sentía no era amor. Era dependencia emocional. Era miedo a perder tiempo. Era necesidad de que esa historia funcionara para no sentir que había fallado. Pero lo fallido no era mi amor. Era él. Su falta de compromiso. Su egoísmo. Su adicción, sí, pero también su falta total de voluntad. Terminar esta relación me dejó emocionalmente destrozada. Me quitó energía, autoestima, confianza. Me hizo dudar de todo lo que soy. Pero también me devolvió algo que no sabía que había perdido, mi dignidad.
Porque al final, Mateo no solo traicionó nuestra relación. Se traicionó a sí mismo. Cambió algo real por una fantasía hueca, costosa y cruel. Por una conexión falsa con alguien que solo lo usó como entretenimiento. Como cajero emocional. Y yo, ya no estoy para eso. No soy la terapeuta de nadie. No soy la salvadora de hombres rotos. No soy la sombra de una dominatrix sin ética. Soy Valeria. Una mujer que amó con todo, que luchó con todas sus fuerzas y que, al final, supo cuándo soltar. Aunque duela. Aunque queme. Porque merezco más. Merezco a alguien que me elija, no cuando lo descubro, sino todos los días. Merezco honestidad, seguridad, respeto. Y sobre todo, merezco paz. A quienes estén pasando por algo parecido, les digo esto: no intenten cambiar a quien no quiere cambiar. No sacrifiquen su salud mental por alguien que solo sabe poner excusas. No se queden esperando a que el otro despierte. Váyanse. Cuídense. Protéjanse. Porque si no lo hacen ustedes, nadie lo hará. Yo ya me fui. Me duele. Me cuesta dormir. Me duele aceptar que perdí tanto tiempo. Pero también siento algo que no sentía hace mucho: alivio. Y por primera vez, no necesito que nadie me salve. Me estoy salvando sola. Gracias por leer. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.